Vamos a pasar de lleno a la palabra del día de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Venimos de dos capítulos, dos temas sobre Juan, en donde el escritor de este evangelio nos presenta la grandeza de Dios, la grandeza particularmente del Verbo, de Jesús, cómo es Dios, cómo es el Creador, cómo es la luz, cómo es el dador de vida, cómo es el que nos revela al Padre, cómo está lleno de gracia y de verdad. Y ahora en estos capítulos, particularmente el 19 en adelante, versículos, Juan, el escritor, cambia el foco y nos habla sobre Juan el Bautista, ya no sobre Jesús, ¿sí? Ahora, una pregunta es: ¿acaso Jesús ya no tiene nada interesante y ahora Juan es el que está, el Bautista, el que se eleva a la posición? No, Juan, el escritor, sigue viendo a Jesús como el principal. Y Juan, nuevamente, solo es utilizado para glorificar a Jesús, ¿sí? Vamos a ver cómo Juan, el Bautista, parece estar obsesionado con Jesús, porque cada vez que lo oímos hablar, adivina de quién habla. De Jesús. Solo habla de Jesús, ¿sí? Entonces nos muestra por qué ocupa Juan, el autor, a Juan el Bautista, y habla varios versos sobre Juan el Bautista, porque Juan es la muestra de cómo debe responder el creyente ante este Creador, ante este Verbo, ante Jesús. ¿Y cuál es la manera en la que Juan responde? En humildad. Juan se postra ante el Cordero. Amén. Recapitulando y haciendo un breve resumen de lo que vamos viviendo hoy día de la historia, Juan aparece bautizando, ¿sí? No se nos cuenta quién es Juan el Bautista, no se nos relata su nacimiento, como también se sucede en los otros evangelios. Tenemos a Elizabeth y Zacarías, ya ancianos, son visitados por el ángel, y les dicen que iba a tener un hijo. Zacarías no cree, queda ciego, ¿verdad? Y ahí aparece Juan el Bautista, que iba a tener un fuerte ministerio, iba a ser lleno del Espíritu, que iba a preparar el camino para Jesús. Nada de eso se nos relata en el Evangelio de Juan. Solo aparece Juan y se nos dice una cosa: él no es la luz. Eso nos dice el autor. Él solo da testimonio. Y eso es lo que todas las veces que el escritor habla sobre Juan, son para eso, para dar testimonio. Es la única vez que he mencionado, es para dar testimonio de Jesús. Entonces ahí está Juan bautizando, y aparece un grupo de fariseos y le pregunta: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Juan dice: no, yo no soy nadie de eso. Yo solo soy una voz que clama en el desierto y que prepara el camino para el que ha de venir, que es Jesús, ¿sí? Entonces es increpado, le dicen: entonces ¿en nombre de quién bautizas? Y todo eso. Y Juan le dice: yo bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu Santo. Y luego aparece esta imagen, en donde Juan, al día siguiente de ese conflicto, aparece Jesús. Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios. Es importante notar que esta, al parecer, es la primera vez que Juan ve a Jesús. Al menos así nos relata en el Evangelio. Lo dice un versículo antes, que Juan no sabía quién era aquel que había de venir. Pero cuando ve a Jesús, dice: él es él, ¿sí? Luego no aparece el bautismo de Jesús tampoco en este Evangelio. Como, ¿se acuerdan que conversábamos al principio del Evangelio de Juan? Hay muchas escenas importantes que simplemente omite. Y una de ellas es, bueno, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan y el bautismo de Jesús. No mencionan el bautismo, solo mencionan una escena, ¿sí? Que es cuando el Espíritu baja como paloma. Y básicamente esa es toda la escena que vamos a ver en estos versículos, del 19 al 34. Pero dentro de cada uno de estos pasajes, de estos versículos, hay varios detalles importantes y varias lecciones para nuestra vida, particularmente sobre cómo Juan responde ante este Jesús. Cómo Juan nos da un ejemplo de humildad. Amén. Vamos a ir viendo. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Lo primero que hacen los fariseos es cuestionar la identidad de Juan. ¿Por qué lo hacen? Lo vamos a ver versículos más adelante. Porque Juan tenía muchos seguidores, muchísimos. No se nos relata nada de eso en este evangelio. En los demás sí se nos relata. Pero Juan tenía muchos seguidores. Dice algunos evangelios que toda Judea se congregaba al lado de Juan. Muchos iban hacia él confesando sus pecados para bautizarse. Muchísima gente. Entonces,
había un movimiento fuerte alrededor de Juan. Y los fariseos eran muy celosos con el pueblo, porque ellos esperaban que todo el pueblo los siguiera a ellos, siguiera su tradición, siguiera su culto, ¿sí? Pero cuando ven a Juan, en Juan ven una amenaza, porque había mucha gente que lo seguía. Y particularmente lo mismo que vemos con Jesús. También ven el ministerio de Jesús como una amenaza. Mucha gente lo sigue. De hecho, Caifás dijo, cuando se reúne el Sanedrín, lo vamos a ver más adelante en los capítulos, luego de que Jesús resucita a Lázaro, el Sanedrín se reúne y dicen, este hombre es muy peligroso. Si este hombre continúa con su ministerio, va a causar tal revuelo que los romanos se van a venir en contra nuestra. Vamos a perder nuestro templo, vamos a perder nuestra nación. Y dicen ellos, es mejor que muera un solo hombre antes que toda la nación. Entonces, destruyeron a Jesús. Trataron de boicotear todo su ministerio, lo terminaron acusando y muriendo. Jesús terminó muriendo. Porque temían del ministerio, era muy grande. Y al parecer el mismo temor había con Juan. Había mucha gente que lo seguía. Entonces, por eso envían una comitiva, solo a cuestionar a Juan, a investigar qué pasaba con este hombre. Porque mucha gente además veía algo mesiánico en Juan. Claro, tenía muchos seguidores, bautizaba, su mensaje, al parecer veían en él un aspecto mesiánico. Y los judíos anhelaban el Mesías. Entonces, parece ser que había un fuerte rumor acerca de que Juan podría ser el Mesías. Entonces, los fariseos van donde Juan y le dicen, ¿quién eres? Cuestionan su identidad. Y esto es interesante, porque esa pregunta también debemos hacerlas nosotros mismos, a nuestra propia vida. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Y no se trata de decir, yo soy Juanito, yo soy Pedrito, yo soy Cristóbal. Cuando dice quién eres, no estaban preguntando su nombre. Su nombre era muy famoso, era muy conocido su nombre. Tenían claro que él era Juan. Además, su aspecto era muy particular, de manera que era fácil de reconocer. Ellos no querían saber el nombre de Juan. Ellos querían saber su propósito. Ellos querían saber su llamado. Cuando le preguntan quién eres, le están diciendo cuál es tu propósito y cuál es tu llamado. Eso es lo que le están preguntando, lo que le están pidiendo. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Sabemos cuál es nuestro propósito? ¿Sabemos cuál es nuestro llamado? Con Dios. Esta pregunta se relaciona a nuestra identidad en Cristo. En Cristo. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos cuál es nuestro llamado? ¿Sabemos cuál es nuestro propósito en esta vida? En las manos de Jesús. De hecho, esa es la pregunta que el escritor se hace, pero con respecto a Jesús. Todo el Evangelio responde a esta pregunta, pero acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y el escritor, Juan, responde a lo largo de todo el Evangelio y termina diciendo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Solo en Él hay vida. Eso es lo que termina respondiendo el escritor. Esta pregunta la aplica al propio Jesús, ¿sí? Ahora, ¿por qué es interesante esta pregunta? Porque la respuesta de Juan nos enseña algo sobre la humildad. Juan en el versículo 20 confesó, no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Amén. Como les decía, aparentemente el pueblo, mucha gente veía en Juan el Bautista una imagen mesiánica. ¿Por qué era tan fuerte esta imagen mesiánica y por qué los fariseos llegaron a donde él? Porque el pueblo era muy propenso a construir ídolos y a cualquier figura importante la querían nombrar rey. De hecho, en un momento Jesús se tiene que escapar de la gente porque lo querían nombrar rey a la fuerza, dice el Evangelio. El pueblo quería a toda costa un rey, ¿sí? El pueblo no quería un salvador. El pueblo quería a alguien que destruyera a Roma. Y el problema es que ni Juan ni Jesús estaban preocupados por eso. Jesús dijo, yo sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Los judíos, los fariseos, no fueron capaces de entender el propósito, ni de Juan, ni de Jesús. ¿Por qué? Porque no los conocieron, no supieron conocerlo. Y con respecto a Jesús, nos va a hablar Juan, que el problema fue mucho mayor. Ellos deliberadamente no quisieron aceptar a Jesús, porque no se amoldaba a su visión de rey o de Mesías, ¿sí? Ahora, Juan dijo, yo no soy lo que ustedes esperan, porque esperaban un rey que los liberara, esperaban a alguien que dirigiera un ejército y se rebelara contra Roma y posicionara a Israel como la nación poderosa que ellos esperaban. Sin embargo, Juan le dijo, yo no soy ese, yo jamás voy a cumplir sus expectativas, porque sus expectativas no son correctas. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Juan cita a Isaías, ocupa la palabra para describirse a sí mismo. Juan dice, yo solo soy alguien que habla sobre la palabra, no soy nadie más. Si ustedes están preocupados por mí, están equivocados. Yo no soy el que merece atención, dice Juan.
Yo soy un emisario. Yo simplemente estoy barriendo la alfombra para que el rey camine sobre ella. Sus ojos deben estar puestos en el que viene detrás de mí. Yo no tengo importancia. Eso es lo que está diciendo Juan. Y es un reflejo de humildad muy poderoso. Lo vamos a ver más adelante porque Juan sí tenía credenciales. Juan sí tenía argumentos para decir, yo soy alguien de peso. Pero Juan dice, yo soy solo una voz. Ni siquiera hay un rostro, soy una voz. El que viene detrás es el importante. Amén. Aquí nos entrega una imagen de humildad, porque Juan dice, yo no soy. Eso tal vez es muy obvio, pero es importante que lo tengamos claro. Debemos saber quiénes no somos. Puede sonar muy obvio, obviamente, yo sé quién no soy. Tal vez no estemos tan correctos. Debemos tener claro quién no somos, porque esto nos va a evitar tomar un ministerio, tomar trabajos, tomar oficios o tomar labores que no nos corresponden, que no son nuestros. Por eso la pregunta anterior era muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro propósito? Cuando eso lo tenemos claro, yo puedo decir, yo no soy esto, yo no soy aquello, porque sé cuál es mi llamado, sé cuál es mi propósito en Cristo, sé quién soy en Jesús. De manera que eso me libra de tomar un ministerio que no me corresponde. Eso me libra de tomar responsabilidades que no me corresponden. Es lo mismo que en un trabajo. Si yo estoy en un trabajo, imaginémonos de contabilidad, y yo estoy encargado de facturas, yo sé cuál es mi trabajo. Yo sé quién soy, cuál es mi cargo. Saber eso me libra de hacer otras tareas que le pertenecen a otra persona. Yo no voy a hacer otros trabajos que no pertenecen a mi currículum o a mi puesto en ese trabajo. De manera que puede sonar obvio, pero existen problemas cuando no somos conscientes. En la iglesia, muchos toman ministerios, cargos o posiciones que no les corresponden porque no saben quiénes son, no saben su llamado, no saben su ministerio. De manera que le dicen, tú vas a hacer esto, y él dice, lo recibo. No tienen llamado, no tienen ministerio, pero como no saben quiénes son, reciben cualquier cosa o trabajan en cualquier área, y eso es peligroso. Dios a cada uno nos entregó un propósito, un llamado y un ministerio. Debemos ser conscientes de él. Y esto es la base de la humildad. ¿Cómo? Tal vez nos preguntaremos. Bueno, la humildad no se trata de creerse menos de lo que somos. Eso es lástima, es autodesprecio. Tampoco la humildad es creerse superior a lo que somos. Eso es soberbia, eso es orgullo. Ser humilde es saber quiénes somos y trabajar en función de eso. Fíjese lo que dice en la palabra, Romanos 12:3. Pablo está hablando. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. No se crean superiores, no se crean inferiores. Reciban y acepten lo que Dios les ha dado, lo que son en Cristo. Por eso es importante saber quiénes somos en Jesús, cuál es nuestra identidad en Cristo. Amén. Ser humildes, hay gente que, yo una vez lo escuché, no sé si se lo recuerda, o lo ha escuchado. La humildad es tan frágil que si yo digo que soy humilde, ya la he perdido. Eso es falso, ¿sí? Eso es falso. Primero, si fuese así cierto, tendríamos que descartar la humildad de Jesús. Porque Él dijo, yo soy manso y humilde. Es más, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Tal vez alguien diga, no suena muy humilde la frase, y es porque tenemos un concepto equivocado de la humildad. Creemos que la humildad es tirarse al piso y decir, no soy nadie, no soy digno, yo no sirvo para... Eso es ser humilde. O por otra parte, creen que la pobreza es ser humilde, tener poco, andar ahí al 3 y al 4, como se dice. Eso tampoco es humildad. La humildad, primero, entendemos que es un fruto del Espíritu y está ligada a nuestra identidad en Cristo. Ser humildes es saber quiénes somos y vivir en función de eso. No ser superiores a ello, no ser inferiores a eso. Ser lo que Dios nos manda hacer. Eso es ser humilde. Por eso Pablo dice, basado en la autoridad que tengo. Y Pablo era humilde, pero él entendía su llamado. Él era apóstol a los gentiles. Él tenía que enseñar y discipular y disciplinar a esta iglesia. Entonces Pablo dice, en la autoridad que Dios me ha dado, yo les ordeno esto. Que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que corresponde. Eso es humildad. Juan dice, yo tengo claro quién no soy, pero también tengo muy claro quién soy. Y Juan no está faltando a humildad, al contrario, está siendo muy buen ejemplo de eso. Y le preguntaron, después de que él dice, yo no soy el Cristo, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta
Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Esto es importante. ¿Alguna vez se ha descrito a sí mismo delante de los demás, diciendo todas sus buenas cualidades? Es fácil decir, no, a mí me cuesta esto. Y paradójicamente es más fácil hablar mal de mí mismo delante de otros que hablar bien de mí mismo delante de otros. ¿Lo ha hecho? Decir, no, yo soy ordenado, claro, en una entrevista de trabajo uno es la mejor persona del mundo. Pero decir las cualidades delante de los demás, incluso, no sé si le pasa, pero imaginárselo como medio incómodo. Como autodescribirse con las cualidades buenas que uno tiene, ¿sí? Sin embargo, tampoco se trata de eso. Pero aquí le están diciendo a Juan, ¿qué dices de ti mismo? ¿Sí? Si no eres quien pensamos, dinos tú mismo quién eres. Descríbete a ti mismo. Ahora, lo que los fariseos querían no era saber el nombre de Juan, no era saber su origen, no era saber el lugar en donde... Nada de eso. Lo que le estaban pidiendo eran credenciales. Eso le estaban pidiendo. Porque el punto crucial es que Juan estaba bautizando. Lo vamos a ver en el versículo que viene. Entonces los fariseos le dicen, dinos de dónde viene tu autoridad. Y lo que Juan les responde es muy importante. Porque, vamos a ver lo que dice. En el versículo 23, Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan cita las Escrituras para describirse a sí mismo, para describir su ministerio. Lo que Juan está diciendo, a mí me ha enviado Dios. Él es mi credencial. Yo no necesito otra autoridad más que la de Dios para hacer lo que Él me mandó a hacer. Yo soy esta profecía. Yo soy aquel que prepara el camino. Yo soy una voz. Y esto es particular. Juan respondió muchas veces quién no era. Y lo tenía muy claro. Pero él también respondió muy fuertemente, de manera muy directa, quién sí era. Él tenía muy clara cuál era su trabajo, cuál era su posición, ¿sí? Había muchas maneras de responder esta pregunta, porque Juan no era cualquiera. Juan tenía mucha popularidad, tenía mucha fama. Toda la región de Judea lo conocía y se congregaba ante él para escuchar sus mensajes. No solo eso, la gente lo seguía para bautizarse y confesaba sus pecados. Él tenía credenciales, las tenía. Sin embargo, además de todo esto, recordemos el nacimiento de Juan. Su nacimiento fue milagroso. Un ángel visitó a sus padres para anunciarles su nacimiento. Él podía decirle, ¿ustedes no han escuchado de mi nacimiento? ¿A cuántos de ustedes un ángel vino a anunciar su nacimiento? Díganme. Juan puede hecho, yo soy el único. En medio de todos ustedes, yo soy el único. Eso me hace muy especial. El ángel vino y me entregó un ministerio, me entregó un llamado y un propósito de parte de Dios, ¿sí? Pero Juan no dice nada de eso. Él no ocupa ninguna de los títulos que pudo haberse ocupado. Y él dice, yo soy simplemente una voz. Lo que Juan está haciendo es un acto de humildad, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, ya ha sucedido toda la historia, ¿verdad? Es poco visto esto. No es una situación hipotética, no es una situación inventada, pasa mucho. Recibamos a nuestro pastor Juanito, un pastor que lleva 20 años de trayectoria. Se han convertido miles de personas gracias a su ministerio. Ha sembrado y ha plantado más de 20 iglesias. Ha compartido escenarios con grandes hombres. Tiene una iglesia de miles de miembros. Cómo Dios ha honrado a este tremendo siervo. Recibámoslo con un gran aplauso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Juan, ¿qué dijo? Yo soy solo una voz. El importante es el que viene detrás de mí. No fijen sus ojos en mí. El importante es quien está detrás. Hoy día, ha sucedido a lo largo de toda la historia, pero hoy día cada vez es más fuerte en muchas iglesias en donde el pastor o el apóstol o quien fuese es una celebridad. Tiene fama, tiene millones de seguidores, la gente le sirve, los atiende. Están 15, 20 minutos hablando de sus títulos, de sus credenciales, de sus obras, y él predica la palabra 1 minuto y todo el resto es relleno. ¿Qué es eso? Eso no es humildad. Eso es orgullo, eso es soberbia, exaltar al hombre. Juan nos da un tremendo ejemplo de humildad. Nuestro nombre no es el que merece ser recordado. Trabajamos tanto por dejar una huella, un legado, y que la gente cuando nosotros muramos se reúnan y digan, qué tremendo que fue esta persona. ¿Qué me importa si me recuerdan? Jesús es el único nombre que merece ser recordado. Es solo Él el que merece atención. Si mi vida fuera una película, los créditos, solo merece aparecer un solo nombre allí. Jesús. No hay nadie más que merezca importancia.
No hay nadie más que merezca atención. Ahora, ¿es mala la fama? No, en ninguna parte de la Biblia dice. Juan era muy famoso. Y Juan es un ejemplo de humildad. No es mala. El punto es que debemos ocuparla en la medida que la tengamos. Porque alguien diga, pero esta palabra no es para mí porque yo no soy famoso. En su familia, en su círculo, usted es famoso. A usted lo conocen. Pueden ser 3 personas que lo conozcan, pero hay 3 personas que tienen sus ojos puestos en usted. Puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, su mamá, su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, de colegio, de estudio. Hay gente que tiene sus ojos puestos en usted. ¿Qué hacemos con esa atención? ¿Nos gusta que nos miren? ¿Nos gusta que nos reconozcan? ¿O decimos, yo soy solo una voz, el importante es quién está detrás? Juan nos entrega un ejemplo muy potente de humildad. Amén. Y los que habían sido enviados, estos que cuestionaban a Juan, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Esto es lastimosamente muy común. ¿Qué hacen los fariseos? Ya entendieron que Juan no tenía credenciales, y lo que le presentó Juan, el llamado de Dios, a los fariseos no les importó absolutamente nada. Le dijeron, tú no eres nadie, ¿por qué estás haciendo esto? Tú no tienes una credencial, tú no tienes autoridad, ¿por qué estás haciendo esto? Cuando no lograron encontrar en Juan, comenzaron a atacar, porque Juan no tenía nada que reprocharle. Su persona era intachable. No dijeron, pero es que tú has cometido un pecado, que a ti se te dio en esto. No pudieron hacer nada contra eso porque Juan no tenía nada. Entonces, ¿qué atacaron? Su autoridad. ¿Quién era Juan? Sus credenciales. Y como no era un profeta, como no era Elías, y él mismo lo dijo, ellos dijeron, tú no eres nadie. Tú no tienes un peso, tú no tienes autoridad. ¿Sí? Ahora, Juan entendía cuál era su llamado, pero los fariseos no. Amén. Y es común que recibamos críticas o ataques en todos lados, en el trabajo, o sea, como, no, tú no tienes la... No sé si le ha pasado o no, pero es muy común. Como no tenemos un cartón que acredite estudios, no podemos tomar puestos más altos. ¿Por qué? No tienes títulos. ¿Cómo aseguro yo? ¿Cómo te doy un sueldo mejor? ¿O cómo te entrego más responsabilidades? No tienes título. Son nuestras credenciales. El título, lo que atacan. Y lastimosamente, en la iglesia también pasa más seguido de lo que pensáramos. ¿Qué me va a enseñar tú si eres un niño? Si eres un joven. ¿Te doblan edad en el evangelio? O... yo soy más viejo que tú, merezco más el cargo, merezco más el puesto que tú. ¿Qué me vas a enseñar tú si vienes recién llegando a la iglesia? Cosas como esa son cosas que escuchamos lastimosamente en la iglesia y no son correctas. No es una actitud de humildad, eso es orgullo. Podemos llevar 50 años en una iglesia y eso no nos da autoridad para nada. O gente que dice, yo soy el líder, tú no eres nadie, obedeces. Eso tampoco es correcto. Mi autoridad no viene de mi posición, no viene del título, no viene ni siquiera del cargo. La autoridad en el creyente proviene de una sola fuente y es Cristo. No hay nada más. Debemos ser humildes como Juan y escuchar cuando alguien nos habla, aun si fuera un niño. Debemos ser humildes como Juan y someternos ante el liderazgo, no importa si la persona lleva 15 o 50 años o si lleva... Nosotros somos más adultos y llevamos más tiempo. Si Dios ha decidido algo, que alguien hable o que alguien esté delante, gloria sea a Dios. Amén. Juan nos enseña la unidad, porque Juan tenía peso. Ellos tenían una tradición, Juan tenía el llamado de Dios. Ellos solamente tenían una bonita túnica y una posición en el Sanedrín. Juan tenía el respaldo de Dios. Y aún así Juan no se les tiró encima, él no fue orgulloso, no dijo, ustedes no tienen nada. Juan fue muy respetuoso. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua. Incluso lo que hace Juan es bajarle todavía el perfil a su obra. Él dice, lo que yo hago no se compara a lo que el que viene va a hacer. Más en medio de vosotros está uno a quien vosotros, dice, no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan, es que el escritor del Evangelio no fue arbitrario en esta historia. Es respuesta tras respuesta de humildad tras humildad. Juan le dice, primero, lo que yo hago ni siquiera les debería importar porque es poco relevante a la luz de lo que va a ser el que viene tras de mí. El que es eterno es mucho antes que yo y del cual no soy digno siquiera de desatar la correa del calzado. O sea, él ni siquiera es digno de agacharse al piso y desatar sus sandalias, su calzado. Amén. Aquí hay algo muy importante, porque si nosotros queremos describir a Juan,
¿Qué nos dice la Biblia? Es un hombre firme, de carácter. Su evangelio y su ministerio, o sea, el ministerio de Juan es muy firme. Él gritaba y decía, arrepiéntanse y conviértanse. Terminó muriendo por la dureza de su mensaje, ¿sí? Es un hombre del desierto, un hombre así como, uno lo ve y dice, no, hay que tener cuidado con este hombre porque es como firme. Pero cuando habla sobre Jesús, él se humilla y se dobla entero. Ese hombre firme, esa columna alta y poderosa, cuando habla sobre Jesús, es un bebé a los pies de Cristo. Es un niño que se humilla ante aquel que aún no conoce. Si eso es algo importante, porque hasta este punto Juan lo dice en los versículos que vienen. Él todavía no conoce a Jesús, al Mesías, del cual él está hablando. Pero él aún así, él dice, yo me postro, no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él, es que la imagen, no sé si lo dimensionan o no. Es tanta la fama de Juan, no eran 20 personas, eran cientos y miles de personas. Era toda una región completa y más que seguían a Juan. Tenía una fama increíble. Judíos, fariseos, o sea, personas de autoridad, hacen una comitiva para ir a interrogarlo. Y están ahí delante de Juan. Y Juan le dice, ¿no se dan cuenta que yo no soy nadie importante? El que merece atención es Jesús, es el que viene. Y Juan dice sobre él, yo no soy digno de desatar siquiera el calzado de sus pies. Juan, toda su fama la toma y la echa a los pies de Cristo. Eso es lo que hace Juan, porque toda la gloria es para él, amén, para Jesús. Juan ve a este cordero y Juan dice, ¿cómo no postrarse ante el cordero si es mucho mayor que yo? Al día siguiente, me encanta este pasaje. Esto es lo que leíamos al principio. Al día siguiente, después de esa discusión, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, ¿se fijan? Que no para de hablar de Jesús. ¿Ha dicho algo sobre sí mismo? Sí, dijo, yo soy. ¿Pero qué fue lo que dijo sobre él mismo? Yo soy el que le prepara el camino al Cordero. O sea, incluso cuando él se describe a sí mismo, está hablando de Jesús. Él no habla nunca de, no, yo soy Juan, tengo tantos años de trayectoria, un ministerio increíble. No, Jesús es el importante, todo el rato. Esta es la primera vez que se menciona el nombre Jesús. El autor ya había mencionado a Jesucristo, ¿sí? Pero aquí aparece Jesús físicamente. Es la primera vez. Y Juan, el autor, decide que la primera vez que se mencione a Jesús sea de boca de Juan. ¿Y cuál es la primera descripción que tenemos de Jesús? El Cordero de Dios. Esto es increíble. El Creador, el Eterno, ¿quién es Dios mismo? La potencia, el dador de vida, la luz, el que revela al Padre, la justicia, la gracia, la verdad. Es un Cordero. Y aparece encarnado como un Cordero. Esa imagen es impresionante porque nos demuestra primero la humildad de Jesús, pero no es la primera vez que escuchamos este término. De hecho, Juan lo ocupa porque sabía que su audiencia sabía a qué se refería. ¿Por qué Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Los judíos entendían la referencia, ¿sí? Ahora, no es la primera vez que escuchamos este título y se remonta hasta el Éxodo, el libro de Éxodo, particularmente cuando Israel sale de Egipto libres hacia el desierto. ¿Qué sucede allí? Vemos que esa noche, antes de salir, todavía faltaba la 10ª plaga. Dios, 10 plagas envió a Egipto, pero la 10ª era la peor. Y era la muerte de los primogénitos. De noche iba a pasar el ángel tomando la vida de todos los primogénitos en Egipto. Sin embargo, Dios le dice al pueblo de Israel, esa noche ustedes van a celebrar una fiesta y va a ser un pacto perpetuo. La van a celebrar siempre, recordando que fueron librados de Egipto por mi mano. ¿En qué va a consistir? Van a tomar un cordero adulto, 3 años más o menos, que sea blanco, limpio, sin mancha, y lo van a sacrificar, lo van a quemar y cocinar y van a comerse el cordero. Esa noche van a estar de pie, vestidos, porque les voy a dar la libertad, ¿sí? Y con la sangre del cordero van a pintar los dinteles de las puertas de la casa, de manera que cuando el ángel pase y vea la sangre, pase de largo. De hecho, Pascua, que es la fiesta que se celebra, significa pasar de largo, porque el ángel pasó de largo y no tomó la vida de ningún primogénito de ese lugar, ¿sí? Y esa es la fiesta que se celebraría una vez al año, que en el desierto se celebró muy poco, que es la fiesta o la celebración del holocausto, en donde se sacrificaba un cordero, que era ese cordero, para perdonar los pecados. El cordero se sacrificaba, se quemaba sobre el altar y la sangre era rociada adentro del tabernáculo, en el lugar
lugar santísimo, sobre el propiciatorio. De esa manera el perdón era otorgado al pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en esa noche para que Juan dijera que Jesús es ese cordero? Israel era esclavo de Egipto, ¿verdad? Y Israel no podía liberarse de Egipto, nunca pudo. Cuando lo intentó, todavía más aumentaron el castigo, la opresión y todo, ¿sí? De manera que Dios había prometido rescatar a su pueblo. Dios prometió liberarlo. Tanto Levítico como Miqueas hablan de que Dios rescató, y Miqueas dice que Dios redimió. Redimir es un concepto que se relaciona con la esclavitud, y redimir es pagar el precio para que un esclavo sea libre. Y Dios dice que Él redimió a Israel. ¿Cuál fue el precio? Fue el cordero. Pero ¿qué pasó esa noche? Hubo un ángel que estaba reclamando la vida de todos los primogénitos. ¿Solo los egipcios? No, todos los primogénitos, aún de los hebreos. ¿Pero por qué no murió ningún hebreo? Porque murió alguien, no el primogénito, murió el cordero. De manera que ese cordero fue un sustituto para que ningún hijo de Israel muriera. ¿Quién murió en su lugar? El cordero. ¿Qué pasa en la historia de Isaac? Vemos que Dios le pide a Isaac que sacrifique a su único hijo, Abraham. Abraham sacrifica a Isaac y va, Abraham lo pone a su hijo en el altar, y antes de que lo sacrifique Dios le dice: detente, esto era una prueba y tú pasaste en la prueba. ¿Y qué aparece allí? Un carnero, un cordero. Y Abraham sacrifica a ese cordero en lugar de su hijo. ¿Y qué dice Abraham? Aquí se va a decir Jehová Jireh, porque Dios proveyó. ¿Qué proveyó? ¿Alimento, sustento, mercadería? No. Dios proveyó un sustituto para que su hijo no muriera. Ese cordero es el sustituto. Y Juan dice: este es el cordero de Dios. Jesús es nuestro sustituto. Él va a morir en nuestro lugar. Por medio de él la muerte va a pasar de largo y no va a tomar nuestras vidas. Por medio de él somos liberados. Por medio de él somos rescatados. Eso es lo que Juan está diciendo de Jesús. Y Juan dice: ¿cómo no postrarme ante él? Si Él es nuestro libertador, Él es el Mesías prometido, Él merece toda gloria. Pero hay algo importante. ¿Se recuerdan la semana pasada? Cuando Jesús dice que y el verbo se hizo carne y moró en medio nuestro, el término morar o habitar era habitar en tiendas, que nos hacía alusión al campamento, al tabernáculo. Y Juan dice: este es el cordero que se sacrifica en el tabernáculo, y es su sangre la que se derrama sobre el propiciatorio. Jesús era el tabernáculo, Jesús era el propiciatorio, Jesús era el cordero, Jesús era el altar, Jesús era el sumo sacerdote que sacrificaba el cordero. Todo el tabernáculo habla sobre Cristo. Todo. Jesús es el tabernáculo y mora en medio nuestro, decía el libro de Juan, ¿sí? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. ¿A raíz de qué dice Juan esto? Juan, luego de decir que ve al cordero, en un momento Juan dice: yo no sabía quién era, pero solo escuché una voz y sabía que me dijo: sobre quien permanezca el Espíritu, sobre quien descienda como paloma y permanezca, él va a ser el Mesías, el verdadero, a quien tú debes seguir. ¿Cómo Juan reconoció que Jesús era aquel verbo, aquel cordero, aquel Mesías? ¿Se recuerdan que les decía que el Evangelio nos cuenta el bautismo de Jesús? No, pero la verdad es que esta escena es el bautismo de Jesús. Porque en los otros evangelios nos dice que Jesús fue a donde Juan para ser bautizado. El escritor no nos dice, solo nos dice que fue. Entonces fue para ser bautizado. Juan el Bautista le dice: no, pero ¿cómo? Tú eres el Mesías, yo no puedo bautizarte, tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dice: tienes que bautizarme para que se cumplan las escrituras. Juan bautiza a Jesús y el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él, ¿sí? Pero a pesar de eso, aparte de esto, con mucha seguridad Juan también escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Juan dijo: Él es el Cordero, sobre Él debemos postrarnos. Amén. El escritor de Juan el escritor, ¿sí?, quedó cautivado por esta imagen del Cordero. No la vuelve a mencionar en el Evangelio. Pedro nos habla también del Cordero en sus cartas. Pero en el Apocalipsis, ¿sabe cuántas veces Juan habla sobre el Cordero? 28 veces Juan menciona al Cordero. Una vez menciona al león, pero al Cordero lo menciona 28 veces. Una de las figuras más impactantes de Jesús es el Cordero, porque refleja su humildad, y en esa humildad refleja la potencia de Dios. Un león con alas de águila,
una bestia semejante a un oso, que le arranca las alas a este león. Un leopardo de 4 cabezas y 4 alas que vence al oso. Una bestia indescriptible de grandes dientes de hierro que devora y desmenuza. ¿Qué relación tiene esto con todo lo que hemos estado hablando? Esta es un sueño, una visión, una revelación que está escrita en el libro de Daniel y que nos habla de una sucesión de reinos. No sé si han escuchado hablar sobre el sueño de Nabucodonosor, una estatua grande, la cabeza de oro, el pecho de otro material y así, hacia abajo son distintos materiales esta estatua, que lo que describe es la sucesión de reinos, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y estas bestias reflejan lo mismo. El león es el babilonio, el oso son los persas, el leopardo es Grecia y esta bestia que desmenuza y dientes de hierro es Roma, ¿sí? Pero el sueño termina, tanto el de la estatua, con una piedra que destruye todos estos reinos y permanece para siempre esa piedra, y también estas bestias son vencidas. Juan, tanto el autor del Evangelio como Juan el Bautista, pudieron haber descrito a Jesús como una bestia poderosa, no como un cordero. Él es la potencia, el creador. Pudieron haber descrito como una bestia gigante con poder que destruye a sus enemigos, pero no, lo decide describir como el cordero. Y a la luz de esto es que describo estas bestias, porque estas bestias son reinos, son imperios, y son descritas como bestias poderosas, un león, un oso, un leopardo, una bestia que no se describe, pero que tiene dientes de hierro. Pero ¿quién es el que permanece al final? Es el cordero. Es el cordero. No tiene dientes que desmenuzan, no tiene garras, no tiene fuerza en sus piernas. Incluso el cordero es un animal de sacrificio, ni siquiera se queja cuando es asesinado, cuando es sacrificado, pero es el vencedor. Y Juan, el apóstol, quedó tan cautivado por esta imagen que es descrita 28 veces en el Apocalipsis. Y con esto vamos terminando. Apocalipsis 5:13. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. ¿Qué nos dice el Juan el Bautista sobre este Cordero? Me postro ante él. ¿Qué nos dice Juan sobre el Cordero? Todo el mundo, toda la creación se va a postrar ante este Cordero. Jesús es la imagen de la humildad misma. Y como decíamos la semana pasada, aquel que dejó su gloria para tomar forma de siervo es seguido por siervos humildes que han visto su gloria. Nosotros debemos responder en humildad ante este siervo. Debemos aprender de Juan el Bautista. Vamos a seguir aprendiendo de Juan porque nos sigue hablando más todavía en los capítulos más adelante. Pero así como Juan se postra ante el Cordero, así como esta imagen nos presenta a todo el mundo alabando y bendiciendo al Cordero, así nosotros debemos vivir adorando y bendiciendo al Cordero. Todo orgullo debe ser echado fuera. Toda corona, como dice una canción de Marcos Vidal, es puesta ante sus pies. Porque toda gloria y toda honra solo merece ser dada a Jesús. Para resumen, ¿cómo debemos responder en humildad? El creyente debe saber quién es en Cristo. Eso nos hace responder en humildad. Debemos saber cuál es nuestro propósito y llamado. Eso nos hace responder en humildad. Debemos saber quién nos ha llamado y encomendado: Jesús. Y esto es importante. Debemos saber que Cristo es superior a nosotros mismos, de manera que Él merece honra y gloria. Y el creyente debe testificar de Jesús, así como Juan lo hizo. Juan dijo: yo solo soy un testigo de Jesús. Solo hablo de Jesús. Así debemos ser nosotros. Solo hablar de Jesús. Amén.